Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, muy bien, Baruch Hashem, ya de regreso. Vamos a platicar y vamos a empezar así puntuales para terminar puntuales, Besat Hashem. Bien, la plática de hoy se llama Dale la perspectiva adecuada a tu problema o a tus problemas o a las situaciones que sucedan en la vida. Entonces, para ello vamos a tomar como referencia un ensayo que escribió el Rab Shalom Sued, que me gustó mucho y que Besat Hashem tiene muchas lecciones que nos pueden ayudar mucho a entender esta situación que constantemente nos pasa en la vida, con la cual nos enfrentamos a ciertos, pues no quisiera llamarles problemas, pero vamos a llamarles retos o problemas. La vida así de repentita tiene sus problemitas y nos enfrentamos a ellos y hay veces la perspectiva que les damos no es la más sana, no es la mejor. Y Besat Hashem de eso vamos a platicar. Para ello vamos a tomar un pasuk de la Perashá de Shemot. Acuérdense que la costumbre de Am Israel es que habla de las perashot, más o menos en este orden. De Shabbat a domingo, lunes y martes, se habla de la perashá todavía de la semana pasada. Miércoles, jueves y viernes, todavía se puede hablar, más bien ya se debe de hablar de la perashá de la semana siguiente. Así es que estamos todavía a tiempo para citar un pasú que tiene que ver con la semana pasada. Aún así, la lección es independientemente de la perashá. Dice así el pasuk: cuando se da cuenta de repente Yocheved, la mamá de Moshe, que se estaba cirniendo sobre el pueblo de Israel una situación bastante compleja. ¿Cuál era? La situación era que el faraón había dicho que todos los varones que nacieran había que arrojarlos al mar y las mujeres se iban a quedar ellos con ellas. Entonces, cuando ve el nacimiento de un varoncito, la Gemara dice que no era cualquier varoncito, la Gemara en el Tratado de Sotaoja, Yudbet Amud Aleph, dice así bien claro que Bajamim Ombrim, dice que los Jamim dijeron, Besha'ah Olad Moshe, Nitmalá Abayit Kulo Or, se llenó, Nitmalé Abayit Kulo Or, se llenó la casa toda de luz. Era un niño sumamente especial. Entre paréntesis, Moshe nació al principio del séptimo mes del embarazo, era 7 mesino al principio. Moshe Rabenu era 7 mesino. Entonces, esta mujer ve que era un niño súper especial. Además, más adelante vamos a ver el contexto. Él nació en una situación también sumamente especial. Y cuando ve eso su mamá, Yocheved, entonces ella dice, a este niño tenemos que salvarlo. Porque de lo contrario vamos a perder a una gran luminaria para el pueblo de Israel. Porque ella desde que nace se da cuenta que toda... hoy diríamos la sala de parto, pero no era la sala de parto, el cuarto donde nace Moshe se iluminó. Entonces vieron que era alguien grande. ¿Y qué hace Yocheved? Yocheved lo alimenta, como también aquí dice la Gemara, que ella lo alimenta y lo esconde, Batispeneu, Shelosha Yerahim, dice aquí la Gemara, lo esconde por 3 meses. Y lo amamanta y lo cuida, etcétera, hasta que se da cuenta que el niño ya había crecido de tal manera que había que sacarlo de la casa. ¿Por qué? Porque si lo oían llorar, simple y sencillamente los egipcios iban a venir por él y lo iban a acabar matando. Más aún, más todavía que eso, lo que hacían ellos, dice el Midrash, que era algo interesante. No sé si conozcan los cuneros de los hospitales, pues sí los han de conocer, pero no, conocerlos como médicos. Los médicos sabemos que cuando en un cunero del hospital estás en una guardia de pediatría, desde a las 3, 4 de la mañana que estás agotado, si un niño empieza a llorar, empiezan a llorar todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le recomiendas mucho a las enfermeras, y ellas lo saben porque también ellas quieren dormir, que por favor no llore el primero, porque si llora el primero, empiezan a llorar todos. Entonces, ¿qué hacían? Los egipcios traían niños llorando para buscar que los niños de Am Israel lloraran también y descubrieran dónde estaban los niños de Am Israel.
Entonces había que tenerlo calladito y guardadito y todo, hasta que después de 3 meses, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, ¿qué hace Yocheved? No le queda otra cosa que hacer, todos sabemos cómo era esa historia. Dice aquí el pasuk, Velo yajela od hasfinó, no podía ya más ocultarlo, ya no podía, ¿por qué? Porque los iba a delatar. Rashi dice, porque ellos, los egipcios, notaron su embarazo desde que Amram, su esposo, se vuelve a casar por segunda vez con Yocheved, como vamos a ver más adelante. Amram era el papá de Moshe y Yocheved la mamá de Moshe. Ellos notaron, entonces, ellos, ¿qué pensaron? Va a dar luz a los 9 meses. Tomaron la fecha, todo, y pensaron que iba a dar luz a los 9 meses. Pero dice acá Rashi que ella parió a los 6 meses y 1 día. O sea, al primer día del séptimo mes. 7 vecino del principio del séptimo mes. Entonces, ¿qué pasa? Que los egipcios detectaron que ya debía haber nacido Moshe, hasta que, dijo ella, si lo dejo aquí en la casa, lo van a matar. ¿Qué hace? Dice el pasuk, que ya no lo pudo esconder, batikajlo, y tomó para él, tebat gome batachmerá bajemar, tomó un arca de juncos. Acuérdense que estamos hablando en una civilización que vivía en el Nilo, y en el Nilo hay muchos juncos. Conocen todos los que son los juncos a las orillas de los ríos. ¿Y qué hizo? Batachmerá bajemar ubazafet. Se dice calafateó, pero calafateó no suena así muy mexicano, más bien suena demasiado mexicano. ¿Y qué quiere decir calafateó? Pues lo rellenó por dentro. ¿Con qué lo rellenó por dentro? Lo rellenó por dentro con barro y con brea. En pocas palabras, con chapopote y con brea. ¿Y qué hizo? Puso en su interior al niño, ahí puso a Moshe. ¿Y qué hizo? Dice así, Batasen bajet ayelet, Batasen basuf al sefat ayeor. Y lo colocó en los juncos a la orilla del río. En pocas palabras, ¿qué hace ella? Pues lo pone en un Moisés. De ahí que los Moiséses se llamen Moisés, no los señores Moisés, sino los Moisés de los niños se llaman Moisés. ¿Por qué? Porque ahí pusieron a Moisés en uno como esos. Y tienen así como una, donde va así la cubierta por encima, una varilla que está así dobladita para tapar al niño y la agarradera, y así lo echó. Pero aquí dice de qué materiales lo hizo. Lo hizo en un arca de juncos y lo llenó de barro y de brea. Y sobre ese pasuk vamos a hacer un par de preguntas retóricas para entender un mensaje fundamental para la vida. ¿Cuál es el mensaje fundamental para la vida? El tema de la plática. ¿Cuál es? Dale a tu problema la dimensión adecuada. Tu problema es tu problema. Por eso la peor cosa que puede hacer una persona a quien la consultan sus problemas es decirle al otro, no, pero eso no es nada, yo te voy a contar mi problema está peor que el tuyo. ¿Qué va a decir la otra persona? Con todo respeto, si es respetuoso va a decir, lo escucho, pero por dentro, ¿qué va a pensar? A mí no me importa su problema, señor. Yo le voy a contar mi problema. Aunque aparentemente para usted su problema sea más grande, para mí mi problema es más grande que su problema. ¿Quedó claro? Entonces no le vayas a decir, es que mi problema es peor que el tuyo. No le digas así, escúchalo simple y sencillamente, pero no le compares con tus problemas. Entonces, igual acá, tenemos que aprender a dar la dimensión adecuada en la vida a las cosas que nos pasan. Dice acá que llama la atención que Yocheved, la mamá de Moshe, haya improvisado un Moisés, vamos a llamarle así, ese tipo de cunita que se conoce como Moisés, en todos los paisanos y no paisanos, en todo el mundo lo conoce, no sé, aquí en México, se conoce, vas a una tienda y te dicen es un Moisés, se conoce así, que ella estaba tan angustiada, porque después de todo era una madre, y era una madre que no tenía 18 hijos y que bueno, si le faltaba uno, también le iba a doler. ¿Se entendió? No es por el número de hijos, pero además tenía otros 2 hijos y ese hijo lo esperó muchísimo y fue un hijo muy querido y se iluminó la habitación cuando él nace y de repente se tiene que desprender de su hijo. Imagínense la circunstancia que esta madre del pueblo judío tenía, porque después de todo era una madre del pueblo judío.
y tenía una situación muy difícil. Desprenderse de su hijo, fabricar con juncos una cunita así, un Moisés, y salvar a su hijo de las manos de los egipcios y echarlo al río. Pero llama la atención que la Torá dedique todo un pasuk, cuando ni una yud, la letra más chiquita del abecedario hebreo es la yud, ni una yud hay de más. Y viene aquí la Torá y te dice todo un pasuk que lo hizo de Tebat Gome, un arca de juncos, y que estaba por dentro hecha de brea, y que estaba hecha de barro, y que puso al niño. ¿Para qué me dice tanto los materiales? Que me diga un Moisés, si quiere que ponga la marca. ¿Qué marcas hay de carriolas hoy famosas? ¿Cómo se llaman las carriolas? Yo qué sé. Perego, ¿no? Perego. ¿Cómo? Perego. Que diga Moisés Perego, que diga el pasuk, hasta medio parece en hebreo. Y se acabó. ¿Para qué me dice que lo pone calafateado y no calafateado de brea y demás? ¿Para qué? ¿Qué nos importa el material? Y sobre eso, la Gemara aquí también en Masejet Sotah, hoja Yudbet Amud Aleph, dice, Batikach lo tebat gome, toma ese pasuk la Gemara y pregunta a la Gemara, Maishena gome, ¿qué es lo qué diferencia hay si era de ese material, de brea con barro, o hubiera sido de manta de cielo, o de seda, o de qué otro material? ¿Qué me importa el material? Y dice la Gemara, Maraví Elazar, Mikan la tzadikim, Shemamonam Habib Alehem, Yoter Migufan. Dice, y de aquí aprendemos, dice la Gemara, que para los tzadikim su dinero es más importante que su propia vida, que su propio cuerpo. ¿Cómo? Para los tzadikim, uno se imagina un tzadik, así como Rav Steinman, que vive en un departamentito de 30, 40 metros, ¿se acuerdan? Con la pared toda raspada, que está en su catre, con su banquito con el que se recarga. ¿Qué me viene aquí a decir que les importa más su dinero que su propia vida? Es al revés, no les importa nada el dinero y lo que les importa es su espiritualidad. Dice no, dijo Rabbi Elazar, que les importa más su dinero. ¿Por qué? El Kol Kachlama, la Gemara pregunta, ¿por qué? Le fishem postin yedehem begezel. ¿Por qué? Porque el dinero no es de robo, es dinero que se ganaron derecha la cosa, no robado. Dinero robado, easy come, easy go. No les importa, hoy dice la persona, robé 10,000, pues mañana gasto 10,000 y vuelvo a robar 20,000 y vuelvo a gastar 20,000. Pero alguien que su dinero no es robado, es honesto, sí lo cuida. Dice, y eso es lo que pasa con los tzadikim. Su dinero es honesto y lo cuidan bien. Y dice aquí la Gemara, dice, aparte de todo, te viene a decir, ¿por qué Dabar Sheyachol Amot Bifne Dabar Raj Bifne Dabar Kashe? Aparte ese material podía estar en lugares, vamos a decir, sólidos, en lugares no tan sólidos, o sea, tenía la posibilidad de sobrevivir en el mar, en el río, ahí el niño. Y por eso es que menciona ahí la Gemara. Pero nosotros vamos a ir un paso más a fondo. ¿Para qué decir el material, gastar todo un pasuk? ¿De qué era el Moisés? De Moisés. El Moisés de Moshe. ¿Para qué? ¿Qué importa? Y la verdad es que Yocheved, en realidad, tenía delante de ella una perspectiva tremenda. ¿Cuál era? Le iban a quitar a su hijo, le iban a matar a Moshe. Los egipcios venían a matarlo, estaba clara la indicación del faraón. Y tenía una crisis anímica y emocional tremenda. Y es un niño que ella quería y que lo cuidó y especial, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y aparte de todo, era una madre. Y aparte de todo, tenía sentimientos patrióticos del pueblo judío. Y aparte de todo, ella tenía dolor de la injusticia que se iba a cometer con su hijo. Y todavía se fija en ese tipo de materiales que después de todo, un poquito de brea y de chapopote, porque en realidad así con eso lo calafateó, un poquito de brea y chapopote, pues la verdad no eran materiales caros. Y la pregunta que hacemos es contra la Gemara, o más bien a la Gemara. ¿Para qué me vienes a decir que los tzadikim aprecian tanto su dinero porque no es dinero robado, que por eso Yocheved se preocupó por hacer el Moisés con ese tipo de materiales? Yo quiero hacer la siguiente pregunta. La verdad es que Yocheved estaba tan preocupada porque los materiales no fueran costosos,
¿Por qué se iba a preocupar más por eso? Y si tenía, no sé, cobre y plata y oro, o tenía seda, no lo hubiera hecho mejor así. La cosa era hacerlo rápido porque se lo mataban. Entonces, ¿cuál era el problema que se ocupara ella de los materiales? O ante la trascendencia de este momento, ¿acaso Yocheved estaba pensando en ahorrar dinero? Esa era la cosa. Cuando una persona está en una situación de apremio, de apuro, de crisis, ya sea económica, emocional, cualquier tipo de crisis, lo último que está pensando es en ahorrar 100 pesos. Yocheved estaba pensando en ahorrarse eso y hacer un Moisés más barato para su hijo, porque después de todo es interesante. El Midrash que dice, y parece también que la Gemara aquí lo trae en este mismo Masejet, dice que lo hizo así como en una forma de jupá. ¿Para qué? Porque ella cuando lo lleva en el río dice, no sé si puedo ver tu jupá, querido hijo, a lo mejor no voy a ver tu jupá, pues aunque sea te vea yo ahorita como que en una jupá. Entonces era una mamá tierna, era una mamá cariñosa. ¿Qué tanto se andaba fijando en el material, si era más barato o no era más barato? ¿Quería ahorrar unos centavos? ¿Qué mensaje nos está dando aquí la Gemara, la Torah? ¿Cuál es la idea de que Yocheved utilizó materiales que eran muy, muy baratos? Y de ahí vamos a entrar ya en el tema. La respuesta a todo esto es un principio que nos va a ayudar a afrontar y a enfrentar los diversos, pues vamos a decir, ventarrones que de repente se nos presentan en la vida, ya sea como personas, ya sea como familia, ya sea como pueblo también, de repente ahorita, pues como pueblo de Israel, ya más de uno, dos, tres ventarrones nos han estado pasando últimamente, que ni siquiera lo que pasó en París, que a todos nos movió mucho, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué perspectiva hay que tomar ante las cosas? ¿Cuál debe ser la forma de medir los diferentes problemas o las diferentes situaciones o los diferentes retos que pasan en nuestra vida? La verdad que ya para empezar a contestar esa pregunta, el principio psicológico que queremos traer es cómo afrontar y qué perspectiva darle a este tipo de situaciones, es que cuando nos afrontamos ante una situación de gran apremio en la vida, hay la tendencia humana de tomar soluciones inmediatas o buscar salidas de emergencia. Se presentó una situación tal, hay que saber que hay que adoptar medidas de emergencia, soluciones inmediatas, etc. De hecho, hay un concepto interesante también de la perashá de la semana pasada, que cuando las parteras del pueblo de Israel, que no eran más que Yocheved y Miriam, igual, Shifra y Puá, le contestan al faraón, cuando el faraón las entrevista y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron lo que les dije? ¿Por qué no mataron a los niños? Ellas le dan una respuesta al faraón que ya la tenían elaborada desde antes. Y eso es muy importante. Ante situaciones de urgencia, hay que saber cómo responder con criterios que se estudiaron y se analizaron desde antes. Hay que saber qué fichas te puede mover tu contrincante en el ajedrez de la vida para que tú ya sepas cómo contestarle y qué fichas mover. Porque si nada más cuando él te mueve una ficha del ajedrez, tú te vas apenas a poner a pensar, pues sí te dan tiempo de pensar, pero un buen ajedrecista que sabe la jugada que va a jugar el otro. Un buen ajedrecista sabe qué posibles jugadas te va a hacer el otro, qué piezas va a mover, para que tú sepas ya de antemano cómo responderle. Igual acá. Cuando hay una situación de apremio, muchas veces tomamos soluciones inmediatas, soluciones de emergencia, pero el éxito, ¿cuál va a ser? El éxito de cómo tú respondas a la emergencia, ¿de qué va a depender? De qué tan preparado hayas estado para la posibilidad de una emergencia. ¿Y cómo vas a responder ante ella? Con la preparación que tuviste antes de la emergencia. Por eso todos esos simulacros contra incendios y temblores son buenos. ¿Por qué? Porque Besat Hashem que nunca haya necesidad de usarlos, pero son buenos porque te entrenan a saber cómo responder ante ese tipo de situaciones. Yo creo que gran parte de lo que pasó ahorita con Francia, no nada más con lo de Charlie, sino también con lo del supermercado, yo no sé, yo no soy nadie para decir, pero muchas de esas cosas tal vez se pudieron haber evitado si la gente hubiera estado más preparada. Simple y sencillamente, hay dos malvados terroristas que están sueltos,
pues cerramos todas las tiendas kosher y cerramos todas las sinagogas como hicieron al otro día de lo del supermercado kosher. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque todavía había una terrorista ahí suelta, que sigue todavía por ahí suelta. ¿Se entendió? Entonces, ese tipo de situaciones que tú prevengas desde antes te van a permitir un mejor resultado ante una situación de crisis, pero hay que prevenirlas desde antes. Por lo menos tener ya un checklist, o por lo menos tener protocolos, esa es la palabra, protocolos de respuesta ante ciertas situaciones. Pero ese es como que un tema colateral. El tema que queremos tratar es, viene una situación que se presenta, ¿cómo le quieres llamar? ¿Reto? ¿Problema? ¿Dificultad? ¿Qué hay que hacer ante esa situación? Lo primero que uno quiere hacer es encontrar la llave que te libere de la presión que eso está generando. Encontrar la llave. ¿Qué es encontrar la llave? Encontrar la situación. De repente viene el problema, ¡pum!, te llenas de una presión tremenda. Una presión tremenda, vamos a poner más adelante ejemplos. Y quieres tú la llave que abra la puerta de esa presión que te está agobiando. Y hay dos posibilidades, que encuentres la llave o que no encuentres la llave. Si encuentras la solución, ya la persona puede entrar en un estado de tranquilidad, en un estado de equilibrio emocional y te restableces de manera satisfactoria. Pero si no encuentras la solución, si no encuentras la llave, si no encuentras la forma de resolver, entonces te metes en un mar de riesgos, de peligros, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los peligros? Si no encuentras la solución, te metes en una serie de riesgos y peligros. ¿Sí me están siguiendo bien? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esos peligros? Primero es la desesperación. Segundo, la angustia. Ahorita vamos a repasar. Tercero, inseguridad. Cuarto, puedes caer en un estado de agresividad. Quinto, puedes empezar a hacer errores garrafales, como por ejemplo mentir, engañar, etc. Vamos a regresarnos al primero. ¿Cuáles peligros? Pues la desesperación es terrible. Cuando se actúa con desesperación, lo más probable es que se caiga en errores. Si actúas con desesperación, imagínense cada quien determinada situación que se presenta en nuestras vidas, con relativa frecuencia o no relativamente frecuente, pero se nos presentan situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita me contó alguien una historia que ya me la contaron también ayer en la noche, me llamó la atención porque es la misma historia, casi con los mismos detalles, de una jovencita que iba en un taxi en Jerusalén este diciembre y eran como por ahí de las 9:30 de la noche y de repente se da cuenta que ella iba sola, que el taxista era un árabe y que el árabe empezó a hablar por el radio, por teléfono, por su celular con otro árabe y ella le entendió. Y le dijo, aquí hay una jovencita, esto, lo otro, te veo allá, esto. Y ella le entendió. ¿Y cómo actuó la jovencita? Actuó bien, no se desesperó. Simple y sencillamente ella empezó también a sacar su celular, pero ¿qué decía? Estaba diciendo Tehilim. Hasta que esta jovencita de repente dice, bájeme aquí. Dice, no, no te puedo bajar aquí. Dice, me baja aquí. ¿Y qué le hizo él? Le cerró los botones. Y él le dijo, pues sí me baja aquí, y si no, ya estoy marcado a la policía. Y no estaba marcado a la policía, pero fue ella tan astuta que hizo como que estaba hablando a la policía, pero estaba diciendo Tehilim. Y esta jovencita amedrentó al taxista árabe en Jerusalén, y como que le hizo creer que estaba hablando a la policía hasta que sintió que había los botones rápidos, se bajó, le echó ahí un billete y se echó a correr. Esta jovencita pidió ayuda y hasta que el taxi vio que ella estaba acompañada, el taxi se tuvo que ir. Entonces, ¿qué vemos acá? Una situación de ese tipo que de repente se presente, si uno actúa con desesperación, puede caer en errores. Si uno actúa con angustia, también puede caer en errores y puede perder en esa situación y puede salir mal de esa situación. O si actúas con inseguridad o si actúas con agresividad, si esa jovencita se hubiera metido agresivamente en contra de ese taxista, pues seguramente que no hubiera salido favorecida. O si actúas diciendo mentiras que no van, engaños, en fin, esos son los peligros de ¿qué? De los riesgos que conlleva a no encontrar las llaves adecuadas para salir de determinados problemas. No se preocupen, si lo sienten muy teórico, vamos a poner ejemplos más adelante. Pero de aquí hay una actitud muy particular en momentos de apremio en el ser humano. Y eso es como que una constante en el ser humano en general. Es una constante.
que obviamente habrá excepciones, pero normalmente el ser humano tiende, cuando hay una situación problemática, no se les olvide el ejemplo de Yochebed, tenemos la pregunta que planteamos, ¿por qué la Torá menciona los materiales de Yochebed? ¿Por qué la Gemara cuando menciona este tema con los materiales de Yochebed dice porque los tzadikim cuidan mucho su dinero? ¿Qué está pasando? ¿Qué me viene a decir eso? Cuando lo que importaba aquí que era rápido, mete al niño en una cajita y vámonos, que se salve. A ver cómo le haces para que no se hunda, pero rápido, qué materiales y qué baratos y qué todo lo demás. Eso es lo que tenemos pendiente de contestar. Pero lo que es importante es lo que estábamos diciendo. La actitud peculiar de momentos de apremio del ser humano, ¿cuál es? Es acrecentar nuestros problemas a medidas irreales. Y esa es la frase que vale la pena que nos llevemos de esta noche. Cuidado, no es conveniente acrecentar nuestros problemas a medidas irreales. Los problemas están, la situación está, pero tienen una medida. ¿Para qué hacerlos más allá de lo que son? Y vamos a ver varios ejemplos de eso. El problema está más, cada quien imagínense ustedes que tienen un examen, o cada quien imagínense que tienen un cliente que no paga, o imagínense deudas, como vamos a mencionar más adelante. ¿Qué hacemos cuando acrecentamos nuestros problemas a medidas irreales? Pues empezamos a buscar justificantes. ¿Por qué? Porque nos sentimos impotentes. Y uno de los justificantes, ¿cuál es? Gritar nuestro problema y decir, uy, las cosas están muy mal y todo está muy mal. ¿Y qué hace eso? Agranda la situación para de esa manera acallar las críticas propias o de otras gentes. Y hacemos un escandalito ahí, o sea, una bomba de humo, en pocas palabras. ¿Para qué? Para que la situación se vea más tranquila. O más bien, no más tranquila, para que de esa manera callemos las críticas que generó nuestro problema, ya sea autocríticas o ya sea las críticas de la demás gente. Y más aún, ¿qué hace la persona? Se ve aturdida, se ve atada de manos y ¿qué hace? Atraviesa los límites del problema. Va más allá ya del problema y ¿qué empieza a hacer? Empieza a meter a otras personas en su problema. ¿Sí me están siguiendo? Empieza a contaminar el problema y el problema era chiquito. Y ya lo hizo un problema. Ya metió todo. Y ya metió gente de fuera, y ya gritó, ya hizo, ya deshizo, etc. Ya el problema ya es muy... Ahora sí llegó el momento de poner ejemplos. Vamos a tomar un caso. Una persona tiene un negocio X y tiene un problema económico en su negocio. El negocio tiene un problema económico. O vamos a poner un ejemplo B. Una persona tiene un trabajo, él no es el dueño de la empresa, él trabaja en esa empresa. ¿Y qué pasa? La persona tiene problemas con su jefe o él como jefe tiene problemas económicos en su negocio. Si la persona no sabe dar la perspectiva adecuada a los problemas, entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Por ejemplo, aquella persona que tiene problemas económicos, si no le da la perspectiva adecuada a su problema, ¿qué va a empezar a hacer? A desesperarse, a angustiarse, a ponerse inseguro, agresivo, mentira, engaño. ¿Y qué hace? Por ejemplo, contrata un contador que le haga un balance de su negocio falso y con ese balance va y pide un préstamo al banco. Y el señor sabe que no lo puede pagar. Y no nada más eso, se empieza a ahogar con los intereses. Y el problema que era chiquito, que si a lo mejor hubiera hablado con sus proveedores y les hubiera dicho, ¿saben qué? Aguántame 2 meses, por favor. Y ya tengo mercancía vendida, ya tengo aquí los documentos para cobrarlos dentro de 2, aguántame tantito. En lugar de parar ahí las cosas, las hace todavía más grandes, el problema se hace peor. ¿Quedó claro? O también el caso de aquella persona que tiene un problema con su jefe en el trabajo. Y este señor que tiene un problema con su jefe en el trabajo, en lugar de arreglarlo, ¿qué hace? Empieza a contaminar el problema. Y le dice, es que mire, yo le tengo que decir, usted no sabe, le están robando. Y dice el jefe, a ver, ¿qué pasó? Sí, el empleado Martínez López Sánchez le está también robando. Cuando no es cierto. Pero él, para hacer una bomba de humo en su problema, metió a otras gentes. Y ahí abrió otro problema, tal vez más grande que el problema que tenía. ¿Quedó claro el ejemplo?
¿sí? O quieren poner ejemplos con la escuela, los jóvenes, muy sencillo. ¿Qué pasa? Tienes una materia que no vas bien en la materia y llegas a tu casa con la boleta y si fueran niños chiquitos, no son ustedes, pero los niños chiquitos, ¿qué hicieron más de una vez? ¿Qué hicimos más de una vez? Yo también lo tengo que reconocer. En segundo y primaria lo hice, falsifiqué la firma. Falsifiqué la firma y de repente un día me encuentro a mi mamá, Zejona de Orajá, me la encuentro en el patio de la escuela y digo, mamá, ¿qué haces acá? ¿Cómo que acá me mandaron a llamar? Dice, ¿qué pasó con esa? Y me descubrió todo el problema. De una cosa chiquita, que creo que fue la única materia, no por nada, modestia aparte, voy a parar la grabadora, fue la única materia que reprobé en mi vida. De ahí en fuera aprendí, nunca volví a reprobar una materia, jamás. De haberla pasado y decir, pues sí, mamá, la reprobé y se acabó, hice un problemazo porque querían meter a la cárcel en la escuela, un niño de segundo de primaria, por haber falsificado la firma de mis papás. ¿Se entendió? O también jóvenes más grandes, o una situación pequeña que hay con un maestro, con esto, con lo otro, que hace uno, lo empieza a hacer más y más grande. ¿Por qué? Porque no encontró las llaves para abrir el problema. En primera conclusión de la plática, tratar de no acrecentar el problema más allá de lo que es el problema. ¿Y qué tiene que ver con Yocheved? Porque después de todo tenemos que resolver qué tiene que ver con Yocheved. ¿Para qué la Torah me dice los materiales que usó Yocheved en el Moisés de Moshe? ¿Para qué me lo viene a decir la Torah? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Yocheved nos enseña una lección maravillosa para la vida, independientemente a lo que nos dediquemos, independientemente de lo que hagamos. Yocheved estaba delante de un problema grandísimo. ¿Cuál era el problema de Yocheved? Le querían matar a su querido Moshe. Acuérdense, primero nació Miriam, luego nace Aarón y luego nace Moshe. Le querían matar a su chiquito. Y los egipcios no se andaban con cosas. ¿Se acuerdan que el faraón se bañaba con la sangre de 150 niños para quitar su lepra? O sea, era un malvado, era un malvado. Entonces, Yocheved sabía que no era cualquier cosa si le quitaban a su niño, lo iban a matar. Yocheved tenía una crisis emocional, de valores, espiritual, etcétera, de muchas cosas. ¿Y qué hace Yocheved? Guarda la calma. Y de repente se enfrenta ante un problema, por más difícil que sea, y ella dice, tengo que guardar calma y no tengo que agrandar mi situación. Ojo, no era cualquier situación, le iban a matar a su chiquito, ¿ok? Barminan, era un gran problema. ¿Y qué hace Yocheved? Con calma. Primera medida, tengo que definir la situación. Y eso es un ABC que hay que sabérselo. Cuando hay un problema, primero define tu problema. Es como mucha gente hace preguntas y la gente quiere dar respuestas cuando ni siquiera entendió la pregunta. Para dar una buena respuesta hay que entender la pregunta. Igual, para resolver un problema lo primero que tienes que hacer es define la situación. A ver, define el problema. Segundo, tienes que limitar el problema. ¿Para qué metes a otros, en el caso del empleado, para qué metes a otros trabajadores? En el caso del dueño de la fábrica, ¿para qué pides préstamos si el problema está limitado a que no puedes pagar este mes a tus proveedores? Pues no te metas en préstamos de banco, te van a esperar, no hay ningún problema porque siempre has pagado bien. Y saben que tienes una buena cartera de clientes y saben que te vas a recuperar. ¿Para qué metes ahora préstamos del banco? ¿Para qué falsificas la firma de la boleta? ¿Quedó claro? Limita el problema. Y 3, analiza los puntos que hacen el problema. Analízalo, que no es lo mismo que definir la situación. Primero, haz una definición del problema. El problema consiste en esto y aquello. 2, el problema no es más que esto. No lo lleves a más. Y 3, analiza los puntos que hacen el problema, que hacen este asunto. Porque muchas veces, lo que les voy a decir, esto pasa. Hay gente que se ha quedado en un escritorio con un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque un maquilero no le entregó un corte de mercancía. Hay gente que se ha quedado en un escritorio. ¿Por qué? Porque su esposa le dijo que no le alcanza el dinero y le hizo todo un problema en la casa. Hay gente que se ha hecho diabética y hay gente que ha pasado problemas que son más grandes que la misma situación que generó el problema. El nuevo problema que eso generó, como una vez alguien me contó, de una Shiva salió otra Shiva. ¿Por qué?
Se murió el papá de 119 años y 11 meses. Jacito no llegó a los 120 años. Era un viejitito. Se sientan en Shiva los hijos y los hijos empiezan a pelear en la Shiva, pero pelear no nada más a golpes, a todo. A todo. Se dijeron lo que no se habían dicho durante años. Y del pleito le da un infarto a uno de los hijos, que ya era un señor grande, y se muere ahí en la Shiva. ¿Se entendió? No supieron delimitar el problema, no supieron decir hasta acá, con calma, y salió otro problema peor. ¿Queda claro? Entonces esto puede ser, no va a mirar lo de la Shiva ni lo del otro, pero que en la vida nosotros tengamos una situación que no lo sepamos limitar y que no le demos la perspectiva adecuada al problema. Sí es un problemazo, hay de problemas a problemas, créanmelo. Pero por ejemplo, por poner un ejemplo, si una señora no le viene la muchacha el lunes, por poner un ejemplo, en realidad, si el problema se te sale de los límites, ¿qué va a pasar? Te pone nerviosísima, te enojas, ¿por qué? Porque la casa en Shabbat, tú dices, ahí se quedó como se quedó, domingo también se quedó como se quedó, los trastes no los lavas el domingo en la tarde porque dices, mañana viene la muchacha, y no llegó la muchacha. Calma, delimita el problema, vamos a pasar este ABC, define la situación. ¿Cuál es la situación? No tengo muchacha, punto. ¿Qué va a pasar? Después de todo, ¿qué va a pasar? ¿No van a comer tus hijos? Van a comer tus hijos. ¿Quieres abrir una lata de atún? ¿Quieres sacar lo que sobró de Shabbat y meterlo en microondas de carne? ¿Qué quieres hacer? No se acaba el mundo. Las camas no se van a hacer. No quieres hacerlas. No las hagas. Pero no se te acabe tu mundo. 2, limitar el problema. No hay muchacha hoy. Habrá mañana. Y si no llega mañana, va a Arminan. El martes, pues llegará el miércoles. Pero calma. Porque si me pongo muy mal, me voy a pelear con mi esposo, me voy a pelear con mis padres, me voy a pelear con todo el mundo, con mis amigas. Me va a hacer daño a mi salud. ¿Quedó claro? 3, analiza los puntos. Bueno, pues la cama, el esto, la comida, todo tiene arreglo. Y ese es un ejemplo un poquito burdo y absurdo, pero es un ejemplo real, que hay veces afecta demasiado el ánimo de la persona, la alegría de la persona, el shalom bay de la persona. Pero cada quien puede traspolarlo a cualquier otro tipo de situaciones. Entonces, una vez que logramos hacer eso, vamos a regresarnos a Yochebed. Yochebed, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo delimitó el problema Yochebed? ¿Cómo definió Yochebed el problema? Salvaguardar la integridad física de mi hijo Moshe. Primero que todo, no quiero que lo maten, quiero que viva. Pero la pregunta sigue. Oye, ¿y para qué me dices los materiales con los que construiste el Moisés de Moshe? ¿Para qué me dices que lo construyó Tebat Gome, Batahmera, Bajame, Bajemar, Ubazafet, Batasem, Bajet Ayeles? ¿Qué tanto relajo? Y que eran cañas y que era en forma de una jupá, por si no veía su jupá. ¿Qué tanto? Ya lo echó al río. Y hubiéramos entendido que ya estaba en un buen Moisés. ¿Para qué me dice todo eso? ¿Saben cuál es la lección? Una lección enorme en la vida. La lección es que Yochebed estaba bien clara que había que salvaguardar la integridad física de Moshe, pero ello no le daba permiso de perder el control de sus buenos hábitos. Lo voy a volver a repetir. Ella tenía bien claro cuál era su mente bien clara. Tengo ganas de dar una plática sobre estructura mental, pero es un tema, un capítulo de un libro de Rabbi Akiva Tatz que está súper complejo entender. Un poquito ya en diciembre entendí un poquito por dónde podría ser, pero estructura mental es algo importantísimo en la vida. Estructurarnos, a todos nos hace falta. A todos nos hace falta te haces una persona metódica, te haces una persona consciente, te haces una persona sistemática, una persona ordenada, te haces una persona responsable. La estructura mental es una maravilla. Yochebed lo tenía. Podemos aprender un poquito en esta plática. Yochebed decía, prioridad número 1, salvar a Moshe, que no lo maten. Pero por ello voy a perder mis buenos hábitos. ¿Cuáles eran sus buenos hábitos? Cuidar el gasto. Cuidar el gasto. Por eso, sí, los materiales que usó para el Moisés. Ella, pues yo creo que seguramente tenía un pedazo de tela para ponerlo bonito y adornarlo en florecitas y esto. Ella dijo, no, brea y chapopote, punto, para que no se hunda, como dice la Gemara aquí en Sotayut Bet, para que aguante en el río y gamarnu. No voy, por el problema que tengo, a perder mis buenos hábitos de no gastar de manera innecesaria.
Esto, por favor, no se imaginen que ustedes son Yocheved, ni se imaginen haciéndose un Quito, un Moisésito. No, imagínense cada quien las situaciones que pasan en su vida. Y eso es estructura mental. Yocheved hizo las dos cosas. Atiendo mi problema con calma, sin desesperación, sin angustiarme, sin enojarme, sin perder mi estructura mental. Y dos, no pierdo mi buen hábito de cuidar el gasto. No estamos hablando del tema de cuidar o no el gasto, que también ya bastaría con eso si nos llevamos eso. Más allá que eso, ella tenía una estructura mental que le llevaba a ¿qué? A no gastar en las cosas innecesarias. En no gastar en las cosas innecesarias. Hay formas de enriquecerse y hay formas de empobrecerse. La Gemara, de Masejet Julín, por ahí de la hoja 68, habla del tema. 3 consejos para que la persona se empobrezca. ¿Y qué dice? Gasta en cristales caros, en ropa cara, y no me acuerdo cuál es la tercera cosa. ¿Se entendió? La persona tiene que tener cuidado. ¿Por qué, dijo ella, voy a perder mis hábitos, mis principios? Oye, pero hay una urgencia. Sí, pero la urgencia la manejo con calma y aparte no pierdo el control de mis hábitos, de mis costumbres. No voy a romper mi buena conducta incurriendo innecesariamente en el terreno de otros valores. Yo tengo bien claros mis valores. Y eso es un consejo yo creo que maravilloso para la vida de la persona. Aún en los momentos más difíciles, Yocheved supo delimitar la tragedia y tomar el control de sí misma. Y eso es algo importantísimo. Eso es algo importantísimo. No perder el control de uno mismo aún en situaciones de apremio, de apuro. Porque todos pasamos situaciones de apremio. Los jóvenes de preparatoria tienen las suyas, nosotros tenemos las nuestras. Las damas tienen las suyas, nosotros tenemos otras. Cada quien tiene, como dicen en Yiddish, como dicen, su pekalaj que cargar. ¿Qué es pekalaj? Paquetito. Todos tenemos nuestros paquetitos que cargar en la vida. Así es. Pero dale a tu problema la perspectiva que tiene. No le des de más, porque si le das de más te afecta. Y si te afecta, ya después ya ni el mejor cardiólogo, ni el mejor, ¿qué quieres? Gastroenterólogo, ni el mejor pancreatólogo, ni el mejor hepatólogo te lo arregla. Ya no hay arreglo. Si echaste a perder tu salud por un problema que le diste una dimensión más allá de lo que la dimensión del problema era, más allá. Los turcos tienen un dicho maravilloso. Velá que se arregla con parás no es velá. ¿Qué quiere decir velá en turco o en ladino? No sé. Problema. Que se arregla con parás. ¿Qué es parás? Dinero. No es velá. Finalmente se arregla con dinero. Gamarnu. La salud no se arregla. Hoy es que conozco al mejor cardiólogo de Cincinnati, a ver qué operación. Ya no hay nada que hacer, señor. Se descuidó. Se fumó demasiado por su problema, se descuidó, bajó de peso, se acabó con su problema. Señor, ya no hay otra más que volverlo a hacer de nuevo usted. ¿Quedó claro? Así es, dale a tu problema la dimensión que tiene. No le des de más, porque de lo contrario estás incurriendo. Y eso es lo que hizo Yocheved. Estructura mental. Salvar a Moshe, lo salvo. Pero el hecho de tener que salvar a Moshe no me exenta de cuidar mis valores. No me exenta de cuidar el dinero, el gasto, que era el valor que ella tenía. Y eso obviamente se puede traducir de otra forma. Aparte, estructura mental, ¿cómo se llama eso? Disciplina. Y la disciplina es una facultad básica para el desarrollo del ser humano. Básica. Si algo le quieren regalar a un jovencito, ¿saben qué hay que regalarles? Autocontrol. Te tienes que autocontrolar, hermano. Cuando pierdes el autocontrol, pierdes todo. Pierdes todo. Cuando pierdes la disciplina, pierdes todo. Y eso hay que saberlo bien claro en la vida. La desesperación lleva, entre otras cosas, al afectado a la incertidumbre, al error. Y no nada más eso. Bajo los efectos de la incertidumbre y la desesperación y la perturbación, el ser humano se equivoca en sus metas. En la vida hay metas. Te equivocas en tus metas, confundes tus caminos y no nada más eso. Lo peor de todo, pierdes el equilibrio emocional. Por eso hay tanta gente que está desequilibrada emocionalmente. ¿Por qué? Porque no le sabe dar a las cosas. Hay gente, nunca vieron gente que lo aleno pasó por un periodo de luto y toda su vida, en Am Yisrael no se da tanto, pero entre los no Yehudim a veces ve uno gente que la ve siempre de negro.
gente la ves siempre desalineada, sin pintarse, gente que la ves mal. Y platicas con la gente, oiga, ¿qué pasó? No, es que mi mamá se murió hace 40 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se casó? Porque nunca pude, ¿cómo se dice?, sobrellevar y superar el luto. Pero ¿por qué no cambia su ropa? No, 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 porque llevo el luto dentro de mí. ¿Eso está bien? ¿Eso es lo que la Torah recomienda? No, señor. Todo tiene su medida. La Gemara de Moed Katán, donde habla de todo el tema de la Salahot, de todo el tema de Abelut, y toda la página 27 que dice, Ushlosha Yamim Laveji, Gamarnu, 3 días de llanto, se acabó. El que quiera llorar 4 no hay problema. El que quiera llorar el día 78 tampoco es problema. El día 824 no es problema. Pero llorar toda la vida, hasta en eso tiene uno que marcar delimitaciones de las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El olvido no llega, pero el consuelo sí llega. Si hay situaciones que te hacen consolarte, tómalas. Búscalas, ve detrás de ellas, que te ayudan a buscar el consuelo, consuélate, consuélate. El recuerdo está, pero consuélate, dale la perspectiva adecuada a las cosas. Por otro lado, dejando un poquito atrás a Yochebed, vámonos con su hija Miriam. Miriam era una gran mujer de Am Israel. Cuando Miriam era una niña de 6 años, viene y le dice al Gadolador, a Amram, a su papá, le dice, papá, perdóname, tú te acabas de divorciar de mi mamá. ¿Por qué? Porque ya no quieren tener más hijos. Y no nada más eso, papá, al divorciarte tú, como eres el Gadolador, todo el mundo te copió y todo el mundo se está divorciando de sus esposas. Y el papá le dice, sí, querida Miriam, ¿sabes por qué? Muy sencillo, porque ya no queremos tener más hijos, porque si tenemos hijos los van a ahogar. Y le dice Miriam, pero papá, una pregunta, el decreto del faraón es sobre los hombres, y también pueden nacer nenas. Tú estás peor que el faraón, con todo respeto, papá. Era el Gadolador, pero estás peor que el faraón. El faraón decretó sobre hombres, y tú al divorciarte y no tener más hijos con mi mamá, estás decretando sobre hombres y mujeres. ¿Qué creen que dijo Amram? Tienes razón, hijita, no me había puesto a pensar. Yochebed, ¿qué te parece si nos volvemos a casar? Se vuelve a casar con Yochebed. Señores, todo el mundo vuelve a casar. Se volvieron a casar todos. Y entre ellos, ¿quién nace? Nada menos y nada más, Moshe Rabbeinu. Gracias al consejo de ¿quién? De una niña de 6 años. Vean el valor que le da el judaísmo a la mujer. Y no nada más a la mujer, a una niña también. Increíble, sorprendente. ¿Y qué pasa con todo eso? Amram, con humildad, aceptó su error. Y el pueblo imitó su actitud. Y Miriam dejó un testimonio para nosotros, para toda la vida. Un testimonio que es importante. Los problemas se deben ajustar a su verdadera dimensión. Punto. Se acabó. No puedes hacer que el problema sea más grande de lo que es. No puedes hacer, reprobaste una materia, ¿qué vas a hacer? Pues ponte a estudiar, hermano, y pásala en el examen extraordinario y se acabó. Punto. Una situación de dinero, pues a chambear, a trabajar. Una situación de Shalom Bait, pues arréglalo. Punto. Y si no tiene arreglo, pues también tiene una dimensión. No te pierdas en la dimensión del problema. No lo hagas más grande de lo que es. Suficiente con el problema para que tú lo hagas con la actitud más grande. Y es lo que la Torah nos dice. En el libro de Barim, la Torah dice, Lotit Godedu, ¿sabes qué? Lo aleno, afilu, que un familiar, esto, lo otro, no te puedes rasgar la piel, no te puedes arrancar el cabello. Con calma, hay medida. Las cosas tienen medida. Pero no nada más para ese lado, sino vamos a tomarlo en la parte positiva. Yo les voy a decir un secreto. Yo siempre he pensado, si algún día me gano el melate, ya voy preparado. Nunca me he ganado. Había una vez una persona que dijo, me quiero ganar aunque sea reintegro. ¿Qué hizo? Compró 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. No había en 6. Buscó, no había en 6. 8, 9. Del 0 al 9 no había en 6. ¿Y qué creen que salió? Triple 6. En serio. No se ganó ni reintegro. Quería ya nada más ganarse reintegro. Pero yo siempre he pensado que si algún día voy al puestito y veo el melate y me lo gano, con calma, así voy a hacer como que no me lo gané. Y en el coche voy a saltar así de alegría hasta el techo del coche. Pero con calma. También en la vida, cuando haya situaciones positivas, de alegría, etcétera, también hay que tener calma.
De hecho, nuestros Jajamim recomiendan no tomar decisiones importantes, trascendentes, ni en situaciones de extrema alegría, ni en situaciones de extrema tristeza o depresión o enojo, porque te puedes equivocar. De la otra forma, cuando la persona atraviesa un periodo de todo bien, todo perfecto, etcétera, ¿qué puede pasar? Esa alegría se puede pasar de sus límites y la persona puede llegar a incursionar en terrenos donde los valores éticos, sociales o morales se pierdan. Y, por supuesto, la persona empieza a cambiar. De hecho, dijo Shlomo Amelech, ¿qué es más prueba, la pobreza o la riqueza? Y la respuesta es la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando la persona ya no es el de antaño, se ganó el melate los 500 millones de pesos, ya la persona se hace déspota tal vez, ya exige honores, ya exige que la gente le dé pleitesías, etc. Y eso le hace olvidar que su éxito depende de Hashem y no depende de él. Y eso, que ni se diga el que se gana el melate, creo que es una en 2,000 millones de posibilidades, o más, ¿verdad? Todavía, no sé, pero es muy difícil. Ahí date cuenta que es la mano de Hashem. Si tú crees que tú te lo ganaste, pues empieza a perder muchísimas cosas. Eso pasó también con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu recibe la orden de Hashem, tú ve y saca al pueblo de Israel. Moshe dice a Hashem, yo soy Aral Sefatayim, yo soy tartamudo, pero era tartamudo de una manera impresionantemente fuerte. Hasta que después de la entrega de la Torah, Moshe también se cura, porque todos se curaron y él se curó de su tartamudez. Él que dijo, tú vas a sacar al pueblo de Israel, pero Hashem, yo soy tartamudo, no puedo ni hablar con el faraón. Hasta que finalmente Moshe le dijo, si tú no lo sacas, nadie los va a redimir. Si tú no sacas al pueblo de Israel, nadie lo va a hacer. Y ahí Moshe acepta. ¿Por qué? Porque vio la obligación de él aceptar el cargo. Moshe va y trata de redimir al pueblo de Israel. Y en el camino ya está casado, va con Zipporá y va con sus hijos, y de repente ve que le nació un varoncito. Y si nace un varoncito, ¿qué hay que hacer? Berit Milá. Y llegó al 8º día a hacerle Berit Milá a su hijo Eliezer. ¿Y qué pasa? Moshe Rabenu dice, no, primero voy a acomodar a la familia. Primero voy a que la familia llegue a un hotel y esté bien y luego le hago el Brit Milá. Se le iba a pasar el 8º día. ¿Y qué pasa? De repente ve, dice así el Midrash, que una gran, también creo que también lo trae Rashi, y que una serpiente se lo empieza a comer por arriba, una boa así grandota, se empieza así hasta la cintura. Se sale de ahí y luego de los pies hasta la cintura. ¿Qué entendió su esposa Tzipporá? ¿Qué entendió? Dice, aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje. Si es de arriba hasta la cintura o de abajo hasta la cintura, aquí hay un mensaje. Que Moshe no le ha hecho Berit Milá a Elazar. Y por eso está a punto de morir. ¿Por qué? Porque fueron como que dos avisos. Uno de arriba para abajo y otro de abajo para arriba para Moshe. Tienes que hacerle Berit Milá a tu hijo Elazar. Antes que nada tienes que no olvidarte el Berit Milá. ¿Y qué dice el Pasuk? Que dice aquí el Pasuk así, que Tzipporá, ¿qué hizo? Tomó un pedazo de piedra y ¿qué hizo? Le hizo el Berit Milá a ella. Sí, te lo voy a leer aquí directo. Dice así, Vayhi baderech bamalón, y fue en camino que es Malón, al hotel, a donde los iba a hospedar. Vayivkesheu Hashem, vayvakesh amito. Hashem procuró matar a Moshe. Y dice el siguiente pasuk, Batikar Tzipporá tzor, tomó Tzipporá una piedra filosa, Batichrot etorlat benah, y le hizo el Berit Milá a su hijo Eliezer. Ella le hizo el Berit Milá a su hijo Eliezer, y que Batagá le raglá, Batomer, Kijatán Ami Matali, etcétera, etcétera. Y finalmente la serpiente lo soltó y, en fin, se dio cuenta que eso era por el Berit Milá. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto que hemos contado con el tema y ya para construir? Otra vez, prioridades, estructura mental. Aún aquí estamos hablando de que vamos al hotel, vamos aquí, vamos padre, ¿qué es hotel? Vacaciones, todo padrísimo. Sí, pero hay una cosita, ¿sabes qué? Prioridades, estructura mental, disciplina. Disciplina, aunque sean las vacaciones hay que tener disciplina. Aunque sea en situaciones de que todo va bien, también disciplina. Ya no estamos hablando que quería matar al hijo de Yochebe. Aquí estamos hablando que Moshe tenía que haber pensado, ¿sabes qué? Primero que todo, el Berit Milá. Y después nos colocamos en el hotel. Punto. No podía pasar del 8º día. Y después nos vamos al hotel a hospedarnos. Pero pregunta, ¿merecía Moshe Rabenu? ¿Qué quiere decir Rabenu? Nuestro Rab.
morir por esta situación, ad kedei kach, como se dice en hebreo, hasta eso, necesitaba morir Moshe por eso, nada más lo iba a retrasar, no es que él dijo, no le voy a hacer Brit Milá a mi hijo, se lo voy a hacer nada más primero al hotel. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es que aunque la situación que Moshe estaba pasando era un momento muy crítico en su vida y se estaba generando un cambio difícil en su interior, Hashem le dijo a Moshe, sabes que por más que sea, y que tú panim el panim vas a hablar conmigo, tienes que saber que lo primero que todo es la disciplina. No puedes saltarte tus deberes. Y eso es para cada uno de nosotros. No somos Moshe, pero todos tenemos deberes. Y no nos los podemos saltar. Saltarte los deberes es peor o sea, acabar con alguien como Moshe Rabenu era mejor que darnos para nosotros una lección. Primero está acomodarnos en el hotel y luego el Berit Milá. Dice la Torah, no es así. Oye, la historia hubiera cambiado para el pueblo judío. La historia hubiera cambiado, no nomás para el pueblo judío, para la humanidad sin Moshe Rabenu. Pero la lección está. La Torah te da la lección. Primero, Moshe, lo que tienes que hacer. Tus deberes espirituales, personales, maritales, familiares, sociales, en tu trabajo, laborales, lo que sea. Y después nos vamos al hotel y no hay ningún problema. En conclusión, aún en la parte positiva, no debemos agrandar tampoco nuestras situaciones de extremo regocijo. ¿Por qué? Porque finalmente podemos desatender nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Lo que nos queda, yo creo, para terminar ya, aterrizar la plática, es con la ayuda de Hashem Baraj, el mensaje de no le demos a nuestros problemas más realidad de la que tienen. Los problemas están y tienen un límite, y los problemas son como son, y con todo y todo hay que delimitar las situaciones y tomar el control sobre las mismas, porque de lo contrario el problema nos gana. Y si el problema nos gana, el problema nos revuelca, y si el problema nos revuelca, nos afecta todo, la vida de salud, nos afecta la vida matrimonial, nos afecta la psique, nos afecta nuestro desarrollo emocional, y es tremendo. El problema está, delimítalo, toma el problema con las manos, atiéndelo, y aparte de todo, después de definirlo, limítalo, analiza los puntos, y punto número 4, empiézales a dar solución a las cosas. Que aprendamos el mensaje de Yocheved, un mensaje maravilloso que nos permite en la vida ir adelante. Como siempre hemos dicho, pedirle a Hashem, no me mandes problemas, no es. ¿Por qué? Porque la vida está llena, quitemos la palabra problemas, de eventos, de retos, de situaciones, de varias cosas. Pedirle a Hashem eso no podemos. ¿Qué sí que podemos pedir a Hashem? Dame las herramientas necesarias para salir adelante de todos esos retos. Sí, ya. La segunda pregunta que planteó, de por qué contestó la llamada, que era dinero ganado correctamente, sí. ¿cómo la contestaría? Contestar eso, era dinero ganado correctamente, porque es el mismo caso que Jacob. Jacob, ¿por qué se regresa por los Pajim Ktanim? Se regresa igual, es la misma respuesta, porque era dinero, porque los tzadikim aprecian su dinero porque lo ganaron con honestidad. Entonces la respuesta de la Gemara está bien, ella se regresó, pero en nuestro contexto, por más que sea, su problema estaba terrible, ella no perdió sus valores. Claro, por no perder sus valores, ella dice, el dinero que yo tengo aquí para calafatear el Moisés es un dinero bien ganado y no lo voy a calafatear con materiales caros ni finos que no sean necesarios, porque es un dinero caché, bien ganado como debe ser. Sí. ¿El dinero lo damos ya? No, digamos que el esposo, pero no importa, vas a ver cuando te cases, tu dinero es de tu esposa. ¿Se entendió? Bueno, digamos que está compartido por los dos. Deja que te cases primero, Dios, y nos invites a tu boda. Vas a ver que aunque él lo haya ganado, ella también lo siente como propio. Una buena esposa también cuida el dinero del esposo. ¿Quedó claro? Top, gracias, buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias, al contrario, a ustedes. Gracias a ti, Jack. Buenas noches, que estén muy bien, sí los esperamos. Bye, gracias.